nuestro tema es tipos de funciones. Vamos a estar aquí observando algunas de las funciones más usadas. Comenzamos con las funciones polinómicas. Dentro de las funciones polinómicas tenemos la función constante. Tenemos aquí su representación gráfica, una tabla con algunos valores y su expresión analítica. Tenemos la función afín, su gráfica es una línea recta. La función cuadrática, tenemos su tabla también con algunos pares ordenados que son puntos que los ubicamos aquí en el plano cartesiano, y tenemos entonces que su gráfica es esta curva. Tenemos aquí 6 características importantes de las funciones polinómicas que tienen la forma f(x) igual a x elevado a la potencia n. Entonces es importante tener en cuenta estas características de esta función de este estilo. Otro tipo de función son las funciones racionales. Importante tener en cuenta que una función f de x de la forma f de x igual a p de x sobre qx, donde p de x y q de x son polinomios y q de x es diferente de 0, se les llama función racional. También es interesante recordar que el dominio de una función racional, f de x igual a p de x sobre q de x, es el conjunto de los números reales para los cuales q de x es diferente de 0. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos. La función f de x, que es igual a 2x al cubo menos 2x al cuadrado más 1 sobre x menos 5. Y en nuestro otro ejemplo, g de x igual a 2x al cubo menos 2x al cuadrado más 1 dividido en x al cuadrado menos 4. Entonces, importante tener en cuenta en estas funciones racionales que el dominio de cada una se halla determinando los valores de la variable independiente, en este caso x, que anulan el denominador. Para la función f se resuelve la ecuación x menos 5 igual a 0, de donde obtenemos que x es igual a 5. Luego el dominio de f van a ser todos los reales excepto el 5. Y para la función g de x, resolvemos la ecuación cuadrática x al cuadrado menos 4, igualamos a 0 y resolvemos entonces que x es igual a menos 2 o 2. Por lo tanto, el dominio de la función g es igual a los reales menos el número menos 2 y el número 2. Tenemos la gráfica del primer ejemplo. El segundo ejemplo, una gráfica aquí más amplia. La misma función. Asíntotas. Bueno, vamos a entender qué es asíntota, y para eso pues tenemos que los valores que no pertenecen al dominio de una función racional definen en ella asíntotas, que son rectas a las que la función se acerca indefinidamente, pero que nunca interseca, nunca tocan esta recta que se le llama asíntota. Tenemos aquí nuestros dos ejemplos, y ahí miramos las asíntotas, dos asíntotas que tiene nuestra función g de x y una asíntota, nuestra función f de x. Características de las funciones racionales de la forma f de x igual a 1 sobre x a la n. 6 puntos importantes, 6 características que
debemos tenerlas en cuenta. Vamos a hacer entonces otro ejemplo de una función racional. Aquí tenemos nuestra función f de x igual a 1 sobre x elevado al exponente 8. Encontramos que el dominio son todos los reales, excepto el 0, porque cuando reemplazamos nuestra variable independiente por 0, encontramos que en el denominador obtenemos 0 y no está definida la división para 0. Por lo tanto, las rectas x igual a 0 y y igual a 0 son asíntotas vertical y horizontal respectivamente para f de x. Aquí tenemos nuestra recta, nuestra gráfica de la función f de x igual 1 sobre x elevado al exponente 8. Otra función también interesante es la función exponencial. Debemos saber que una función de la forma f de x igual a b elevado a la x es una función exponencial, siempre que b sea un número real positivo, distinto de 1. Tenemos 5 propiedades, 5 características de la función exponencial de este estilo. Bien, vamos a mirar aquí dos ejemplos de la función exponencial f de x igual a 2 elevado a la x y g de x igual a 1 medio elevado a la x. Y para ellas siempre se cumple que el dominio son todos los reales, el recorrido son desde 0 hasta más infinito, es igual el recorrido también para la función f de x y la función g de x. La intersección de f y g con el eje y es 0,1. La función f de x vista de izquierda a derecha asciende mientras que g desciende. Funciones exponenciales de la forma f de x igual a a por b a la x. Las funciones de la forma f de x igual a por b a la x con a diferente de 0 y b mayor que 0 y b diferente de 1 son funciones exponenciales, cuyo dominio es el conjunto de los números reales. El recorrido de f de x igual a por b a la x es el intervalo desde 0 hasta más infinito, si a es mayor que 0, o el intervalo menos infinito a 0, si a es menor que 0. El punto de corte de estas funciones con el eje y es 0, a. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, en realidad dos ejemplos. F de x, nuestro primer ejemplo, 2 por 3 a la x, y g de x igual a 2 por 1/3 a la x. Aquí tenemos nuestras dos gráficas. El punto de corte con el eje y de las funciones f y g es 0 y 2, y encontramos que el dominio es igual a todos los reales y el recorrido es desde 0 a más infinito, que es igual también el mismo recorrido para la función g. Función logarítmica. Bueno, aquí tenemos la definición de lo que es una función de la forma f de x igual al logaritmo de x en base a. Tenemos un ejemplo, f de x igual a logaritmo de x en base 2. Entonces le damos unos valores, aquí le damos el valor de 1 a x, obtenemos que y es igual a 0. Aquí tenemos otros valores, 1/8, reemplazamos, obtenemos menos 3, 1/4, obtenemos menos 2.
le damos el valor a x de 2, obtenemos que el valor de y es 1. Con estos valores podemos ya tener gran idea de cómo va a ser la gráfica de una función logarítmica. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos. En esta figura se miran tres gráficas de cómo son las funciones logarítmicas. Vemos que todas ellas se intersecan en el punto 1,0. Cuando x vale 1, y vale 0. Aquí tenemos el punto donde se intersecan. Importante tener en cuenta estas propiedades de la función logarítmica. 4 propiedades que debemos de analizarlas, que debemos de leer muy bien. Ahora vamos a ver la función valor absoluto. Tenemos entonces la definición de valor absoluto, que se define de manera similar al valor absoluto de un número real mediante una función definida a trozos. Tenemos unas propiedades de la función f de x igual a valor absoluto de x. Tenemos aquí un ejemplo de la función f de x igual al valor absoluto de x. Funciones periódicas. Entonces, encontramos que una función f es periódica si existe un número t que verifica que f x más t es igual a f de x para todo x perteneciente al dominio de la función. El menor número positivo t con esta propiedad se denomina periodo. Es importante entender que como la gráfica de una función periódica se repite por intervalos de longitud igual al periodo, para estudiar dónde asciende o desciende, o determinar si es par o impar, y hallar los puntos en los que su gráfica corta los ejes, se elige un intervalo de amplitud t y se analiza allí su comportamiento. Después se extienden las características obtenidas a todo el dominio. Aunque las funciones periódicas por excelencia son las trigonométricas, ya que permiten describir de forma adecuada una multitud de fenómenos naturales, hay otras funciones que también tienen esta propiedad. Aquí tenemos, para finalizar, unas gráficas de funciones periódicas. Tenemos aquí y igual a seno de x, que es una función trigonométrica, y otras funciones que son también periódicas. Bueno, hasta otra oportunidad. Que Dios nos bendiga.